raíz de la fe. Significa que queremos llegar a comprender en dónde está la fe, ¿no? Y cómo la fe es más allá de cualquier tipo de comprensión sectaria, ¿no? Entonces, bueno, primero queremos ofrecer nuestras reverencias, nuestros respetos a todos nuestros maestros en esta tradición en la cual hemos recibido este conocimiento y invocar sus bendiciones para este esfuerzo. ¿Por qué? Porque no son temas ordinarios. Temas ordinarios pues son, ¿no? Las bibliotecas están llenas de tantos conocimientos, ¿no? Y uno va allá y los recoge y los combina, ¿no? Pero esos son temas que tienen que ver con nuestra fe, son temas que tienen que ver con nuestro camino espiritual, ¿no? Y muy importante aspecto es de que este conocimiento, ¿no?, se comprende con las bendiciones. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, aquí un poco la distracción. Tecnología, pero bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, ayer hablamos un poco del tema en donde parte nuestra comprensión del universo. Y que sí, hay una manera, la podemos llamar, ¿no?, científica, de explicar, ¿no?, de dónde proviene el universo y qué pasa. Y hay diferentes percepciones, diferentes explicaciones de tradiciones religiosas, ¿no? Y entre ellas, ¿no?, hay diferentes conceptos, ¿no? Lo podemos llamar conceptos filosóficos, ¿no? Significa detrás de cualquier comprensión religiosa, y ayer mencionamos algunas y los pusimos también en la línea de tiempo de cómo han aparecido, ¿no? Pero cada una de ellas tiene también diferentes explicaciones, diferentes modelos, ¿no? Para nosotros más accesible, más comprensible, ¿no?, entre estos modelos, digamos, o conceptos filosóficos, es algo lo que llamamos el monoteísmo, ¿no? Monoteísmo es la idea, ¿no?, o la explicación de que hay un Dios en donde parte todo en Él, ¿no? A diferencia de lo que hablamos ayer, no había nada y por alguna razón pasó algo y se manifestó todo, ¿no? Aquí la historia parte con un ser supremo, trascendente. Y este ser supremo trascendente, ¿no?, teniendo un propósito, crea este mundo, este universo, ¿no? Entonces eso es típico, el teísmo o el monoteísmo para las religiones, como por ejemplo las religiones abrámicas, ¿no? Pero lo que muchos no saben también, y están siempre muy equivocados, también para lo que conocemos como el hinduismo, ¿no? En términos generales, la gente cuando escucha hinduismo y India y las religiones de las Indias piensa eso es donde creen en muchos dioses, ¿no? Es muy popular esa idea, ¿no? Pero de hecho, en el fondo, lo que nosotros conocemos como hinduismo, aunque esta palabra, el hinduismo como tal, no la usa ni la conoce, ¿no? De hecho, esta palabra hinduismo eso se refiere a las creencias
de la gente del otro lado del río Sindh, ¿no? O conocido también como río Indus, creo que en español, ¿no? Entonces, la gente del otro lado del río, su creencia, entonces eso se ha vuelto como un conglomerado de diferentes tipos de creencias, eso lo llamaron al hinduismo. Pero sin entender muy bien qué es, ¿no? Entonces lo dijeron, bueno, es el hinduismo, y eso se quedó. Hasta el día de hoy, en la academia, los que estudian, comparan las religiones, ¿no? Entonces para ellos hinduismo pues es todo ese conglomerado de diferentes creencias, ¿no? Pero sí, entre ellas, ¿no?, hay un concepto claramente monoteísta, en donde todo parte en un ser supremo, ¿no? Y las otras manifestaciones de la divinidad que hay, que se mencionan, algunos dicen 33 millones de dioses, otros 330 millones de dioses, no son como delegados, en donde el Ser Supremo delega sus poderes y los encarga diferentes tipos de funciones dentro de la administración universal, ¿no? Entonces eso es el más conocido concepto religioso, ese es el teísmo o monoteísmo, ¿no?, en donde hay un Ser Supremo. Hay un otro concepto también que se encuentra cuando vamos en la historia de las religiones, que se llama genoteísmo, ¿no? Es algo parecido. ¿Por qué? Porque ahí también termina siendo un Dios supremo, pero no es necesariamente ontológicamente explicable por qué es el supremo, sino más bien escogen a una deidad y lo hacen suprema. Y hacen pues de que los demás no tienen, ¿no?, importancia. Entonces es otro concepto que tenemos allá que tiene como esa idea de Dios, ¿no? Después hay otras ideas en el panorama religioso, ¿no?, otras ideas o explicaciones o conceptos filosóficos sobre el origen, que son muy populares hoy en el día y son muy relacionados con el Oriente, ¿no? Y eso es el panteísmo, ¿no? Hay dos, panteísmo y panenteísmo, que es algo muy, muy parecido, ¿no? Es como la idea de que si sumamos todo lo que existe, toda la energía, ¿no?, entonces ya es la suma de todas esas, ¿no?, energía, eso sería Dios. Entonces, ¿qué son las energías? Pues no solo lo visible, sino también sabemos, pues hay energías invisibles y etcétera, ¿no? Como ayer decimos la definición del universo, ¿no? Universo significa es toda la suma de, ¿no?, del espacio, del tiempo y de energía. Entonces sería algo así, el panteísmo sería de que toda esa suma de todas esas manifestaciones de tiempo, de energía y de espacio, eso sería Dios. Y panenteísmo dicen, bueno, Dios es todo eso y un poquito más, un detallito. Pero lo encontramos esas ideas en el Oriente mucho. Cuando la gente, ¿no?, llega al Oriente y esas ideas del Oriente, entonces parece algo como muy sutil, algo muy científico, algo muy, ¿no?, metafísico, lo que desconocen, pues porque nuestras tradiciones aquí se han vuelto como bastante burdo todo, ¿no? Entonces ahí de repente, ¿no?, el yin y el yang, ¿no?, y ¿no?, después escuchan algo de la medicina tradicional china, ¿no?, y de que en el cuerpo hay tantos movimientos y de que eso depende de los diferentes elementos, ¿no?, elementos principales, ¿no? Entonces están descubriendo poco a poco todo un nuevo mundo que es bastante fascinante para nosotros quienes nos hemos vuelto como muy burdo en nuestra, como hablamos ayer, en relación a la salud, a lo que es el cuerpo, lo que es la psiquis, etcétera, ¿no? Entonces, pero son conceptos.
que se encuentran muchas en el Oriente, ¿no? Después hay otras ideas, ¿no?, filosóficas en relación a Dios en el mundo. Una es conocida como deísmo, no teísmo sino deísmo. Es como la idea de que no se trata tanto de la revelación y experiencia a través de la revelación, sino más bien algo más racional, una explicación racional de que sí, hay una explicación racional de que Dios ha creado el mundo. Pero su idea es, Dios ha creado el mundo y no tiene nada que ver con el mundo, lo creó y lo dejó. Ya no tiene nada que ver, no se involucra más, ¿no? Aquí estamos solo para entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Es otro concepto filosófico que encontramos, ¿no? Después tenemos también muy popular, muy popular, especialmente pues con el Oriente, cuando la gente empieza a buscar dos ideas principales, ¿no? Uno lo podemos llamar, o se llama filosóficamente, el monismo, ¿no? Monismo quiere decir, ¿no?, de que detrás de la existencia de todo, esa existencia que es temporal e ilusoria, ¿no?, detrás está una energía todo penetrante, significa el aspecto de la eternidad, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente existe, ¿no? Y nosotros somos todos, de hecho, partes de eso. De ahí provienen esos famosos dichos que a la gente en su camino del despertar espiritual y sin distinguir muy bien las diferencias en la filosofía, llegan a concluir de que tú eres Dios, yo soy Dios y todos somos Dios, ¿no? ¿No? En un sentido de que, ¿no?, ahorita pues lo que yo soy, eso es solo un ego y una idea de mí, pero eso es todo ilusión, ¿no? Pero de hecho yo soy eso, yo soy esa, ¿no?, existencia eterna, ¿no? Eso se llama monismo, ¿no? O nosotros desde la tradición Vaishnava los llamamos los impersonalistas, los impersonalistas o los mayavadis, ¿no? Pero esos argumentos son muy fáciles de derrotar. Yo estuve una vez en un congreso de espiritualidad y psicología en Nueva Delhi. Y ahí estaban todos esos famosos psicólogos, y ahí estaban todos esos famosos gurús, ¿no? Era un congreso de 3 días y cada quien pues salía con sus descubrimientos, ¿no? Entonces, en algunas de esas presentaciones una salió y dijo, y tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios. Esa filosofía, ¿no? Solo que, bueno, ahorita se nos había olvidado, pero ahorita yo los estoy recordando, ¿no? Que tú eres Dios, yo soy Dios, ¿no? Entonces alguien le preguntó, yo tengo una pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo se llama mi mamá? Y el señor estaba viendo, pero ¿cómo puedo saber yo? Entonces dijo, sí, ves, pero Dios sí sabe cómo se llama mi mamá. ¿Por qué? Porque Dios es no solo todo presente, omnipresente, sino también omnipotente, ¿no?, omniconsciente, omnisciente, ¿no? Porque ¿qué tipo de Dios, ¿no?, sería el que no sabe todo, el que no puede todo, ¿no? Un diosito ahí, ¿no? O más bien una idea chueca de Dios, ¿no? Y en otra ocasión, otra vez, porque uno se encuentra mucho con esa filosofía, ¿no? Otra ocasión también ahí sucedió algo. Tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios, solo que se nos olvidó, pero ahorita nos estamos recordando, ¿no? Entonces una persona se levantó y dice, por favor, ¿me puedes pasar tu billetera?
quedo confundido, ¿no? Pues si tú eres Dios y yo soy Dios, y todos somos Dios, entonces ¿cuál es la diferencia si la billetera está en tu bolsillo o en el mío, ¿no? ¿No? Entonces ya se le olvidó muy rápido la filosofía, ¿no? Porque se dio cuenta que no, ¿no? Hay diferencia, hay intereses, ¿no?, separados, ¿no? Claro, ¿qué es interés separado y qué es interés común? ¿No? Eso toca entender bien, no solo con esas ideas de que tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios, ¿no? Con eso no alcanza, ¿no? Entonces eso también es como muy oriental, esa idea, y es algo lo que atrae mucho a la gente, ¿no? Cuando ya están cansados, con sus propias luchas, ¿no?, con todo, entonces es muy fácil decir, bueno, todo eso es ilusión, también todas mis ideas, todos mis sueños, todo eso fueron ilusiones, ¿no? Ahora solo me interesa la verdad, y la verdad es, ¿no?, que yo soy Dios. ¿No? Una salida fácil con el tema, no, aparentemente fácil, con el tema de adoración, con el tema de humildad, con el tema de veneración, ¿no? Después también hay un otro sistema de pensamiento, ¿no?, en el mundo de las religiones, ¿no? Algo a lo que podríamos llegar a nombrar como nihilismo, ¿no? Nihilismo, ¿no? Eso quiere decir, es una idea, un concepto del rechazo de la pluralidad de las experiencias en ese mundo. Algo parecido como lo anterior. Lo que quiere decir, bueno, aquí eso es todo ilusorio, todas esas experiencias, y nosotros estamos haciendo esas experiencias, pero no tenemos nada que ver con ellas, ¿no? Entonces estamos rechazando todas esas ideas, negando, para llegar a un estado en donde ya no hay problemas. ¿No? Famoso es el budismo, que tiene esa idea, ¿no?, que si uno llega a un estado, lo que ellos llaman el nirvana, ¿no?, entonces es el estado en donde ya no hay dificultades. Nirvana quiere decir algo como donde deja de existir la experiencia de cualquier pluralidad y de cualquier interacción, ¿no? Algo parecido como lo otro, ¿no? Lo otro dice, bueno, todo eso lo que existe es ilusorio, pero detrás existe algo lo que penetra todo. Y estos dicen, pues, simplemente se niega toda esa existencia, ¿no? Una vez también estuvimos en un congreso y había un monje budista. Entonces él dio toda su exposición y nosotros lo preguntamos. Pero podría ser de que detrás de lo que ustedes llaman nirvana, existe Dios, como un ser independiente, omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él quedó pensando y dijo, bueno, dice, para ser filosóficamente correcto, dice, yo tengo que admitir de que eso podría ser. Dice, pero nosotros no nos metemos hasta allá. Dice, nosotros estamos desde aquí, elaboramos aquí, dice, pero ¿no?, nosotros no podemos decir de que no hay, ¿verdad? Algo como filosóficamente correcto, ¿no? Lo que hoy día es políticamente correcto, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ahí vemos, ahí tenemos todas esas diferentes ideas que se han manifestado, filosóficas, y que se han manifestado en diferentes formas religiosas y de prácticas religiosas, y cómo la gente entiende, ¿no?, el universo, cómo entiende el origen del universo, cómo entiende, muy importante, pues, a sí mismo dentro de este universo, ¿no? Y obvio que son muy diferentes esas ideas, ¿no? Si existe un Dios y quien creó todo con un propósito, entonces descubrir este propósito y vivir de acuerdo con este propósito es un tema muy central.
es muy importante. Si no existe, si todo es solo una transformación de energías, ¿no?, desde tiempos inmemoriales, ¿no?, entonces uno solo busca, pues, dónde está mi estado de equilibrio, ¿no?, dónde está mi estado de tranquilidad, ¿no? Pero como ayer hablamos un poco, eso es todo antinatural, ¿no? Porque todas esas ideas de que no tenemos nada que ver con los demás, de que todos los demás son ilusorios igual que yo, no satisfacen nuestra naturaleza innata, ¿no? Y eso es de relacionarnos con otros. Eso está innato dentro. Así que tenemos que buscar siempre una manera de relacionarnos, así como con todos, así también con un propósito más profundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no?, viendo, ayer vimos esa mapa, bueno, no lo voy a poner ahora, se recuerda de esa línea de tiempo y cómo aparecen en diferentes etapas de la humanidad, ¿no?, aparecen diferentes profetas, diferentes maestros, explican las cosas de diferente manera a diferentes pueblos, ¿no? Entonces ellos hacen sus sistemas religiosos de esto, ¿no? Entonces la importante distinción que hicimos ayer, ¿no?, es de que hay estos que aparecen en algún momento y que son válidos para ciertas personas en cierto momento, ¿no? Pero hay también lo que hablamos ayer, el Sanatana Dharma. El Sanatana Dharma significa que tiene validez, tiene la ciencia, tiene la metodología de cómo explicar y cómo conectarnos con principios eternos y siempre válidos de la existencia. Porque hablamos del ritam, término en sánscrito, que ritam es ese propósito escondido detrás de toda la existencia. Y el Dharma significa, es la manera como sintonizar con este propósito para elevar nuestra conciencia. Es eso. Entonces eso, como hablamos, estamos presentando las cosas desde esta perspectiva, ¿no? Y nosotros estamos analizando un poco para contextualizar y para entender, porque sí, muchas veces las personas en búsqueda, como hablamos, cuando ya no pueden identificarse con la cultura en donde han nacido, ¿no?, donde han tenido acceso, entonces empieza la búsqueda, ¿no?, en diferentes, ¿no? Yo primero empecé a buscar en la sabiduría, ¿no?, de los nativos, ¿no?, de América. Eso fue como lo primero donde yo dije, bueno, aquí hay sabiduría, ahí hay mística. ¿Por qué? Porque en lo de ahora, pues yo no veo ninguna mística ahí, ¿no? Uno va a la iglesia allá, ¿no?, los rituales están allá, pero uno no siente nada, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a, pues, buscar ahí dónde está esa, ¿no?, la mística, ¿no?, de la sabiduría de los nativos, ¿no?, de América, ¿no? Después uno ya busca más, ¿no?, va al oriente, salta al oriente, y ya viene algo del budismo y profundas explicaciones, ¿no? Después uno otra vez salta, ¿no?, al occidente y encuentra algo de los místicos modernos, ¿no? Después otra vez, así, en la búsqueda uno va buscando todo, ¿no? Y muchas veces sin distinguir, porque todo parece ser espiritual. Todo parece que hablan de Dios de alguna manera o algo. Algunos evidentemente no, pero... Y uno puede quedar muy, muy, muy confundido. A tal grado de que muchas veces las personas hoy en el día ni siquiera distinguen espiritualidad de espiritismo, ¿no? Espiritismo piensa en cualquier cosa sutil allá, ¿no? Eso ya es espiritual, ¿no? Y al fin de cuentas se meten con fantasmas, con cosas ahí, ¿no? Y eso es el nombre de la espiritualidad, ¿no? Significa, si uno revuelve todas esas cosas sin una idea, sin una comprensión clara, ¿no?, entonces es problemático, ¿no? Por eso es importante ver ese contexto, ¿no?
quién es quién y de dónde hablan, desde dónde hablan y todo, ¿no? Y bueno, y dentro de todo ese panorama, lo que es importante para nosotros, ¿no?, es eso lo que nosotros llamamos el monoteísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque es en esta búsqueda en donde nosotros vivimos, si nos relacionamos, y es lo primero y lo que define más nuestra fe, pues aquí son las iglesias, ¿no? Y en muchas otras partes en el mundo. Ayer compartimos, creo, en ese PDF, ¿no?, la mapa del mundo y cómo el mundo está dividido y dónde están las diferentes religiones en diferentes partes del mundo, ¿no? Y obvio que toda esa parte aquí de las Américas, norte, sur, central, todo, ¿no?, es el cristianismo, ¿no? Europa oriental, occidental, es el cristianismo, ¿no? Algunas partes en África, y etcétera, ¿no? Después el Islam, ¿no? Después el judaísmo, ¿no? Después el budismo, hinduismo, las religiones del mundo, como se dice, ¿no? Pero para nosotros aquí, pues, es el cristianismo, ¿no? Y es algo en donde uno dice, bueno, eso tiene que ver con la fe. Es, en primer lugar, a acudir en todos los asuntos de la fe, ¿no? En un sentido de que uno quiere saber, no sé, diferentes conocimientos, ¿no? Uno quiere saber de conocimientos sobre la química, ¿no? Uno va a la escuela, ¿cómo lo llaman así? Politécnicas o algo así, ¿no? O uno quiere estudiar tal y tal ciencia, ¿no? Entonces uno va a cierta facultad en donde, ¿no?, se hace esto, ¿no? O uno necesita ciertas cosas, ¿no? Uno necesita comprar vegetales, pues va a la verdurería, ¿cómo se llama? Verdurería, ¿no? Uno necesita asuntos de salud, uno va al médico, ¿no? Y asuntos de fe, ¿dónde va? ¿No? Entonces, bueno, uno puede comprar libros, sí, pero ¿en dónde es el lugar donde se trata de la fe? ¿No? Y aquí, pues, son las iglesias. No hay tantos otros lugares, ¿no? Si uno va a otras partes, sí, hay templos, hay sinagogas, hay diferentes lugares, mezquitas, ¿no? Pero aquí son las iglesias, significa fe, viene de ahí para nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de fe? ¿Cuáles son las creencias? ¿No? Pues la mayoría de nosotros fuimos bautizados en algún momento, ¿no? Y este momento fue en la mayoría de los casos, no en mi caso, pero en la mayoría de los casos así de chiquito, ¿no? De bebé. Bebé significa, ¿qué entiende el bebé? El bebé no sabe nada, ¿no? Pero a ella le pusieron la agüita, ¿no? Y ¿no?, ya ahora es tal y tal, ¿no? Tiene su sentido, ¿no? Pero en un sentido, digamos, no religioso ahora, ¿no?, de una educación. ¿Por qué? Porque eso ya se vuelve parte de ciertos sacramentos y rituales, etcétera, y se le está dando como una educación. Pero el sistema la realidad es de que muchos llegan después a los 15, 20, 25, 30 años, lo que sea, y dicen, yo no me identifico con eso. Yo estoy buscando una espiritualidad viva, ¿no? Y se sienten de que eso solo fue como una cosa formal, de volverse miembro de una institución o de una religión, ¿no? Sin haber pensado, sin haber escogido, ¿no? Y eso es lo que hoy tenemos, ese es el fenómeno de hoy, de que muchos dicen, bueno, yo no me identifico con eso, ¿no? Y sí, si uno lo ve como muy en el fondo, ¿no?, entonces es sí un poco impuesto la cosa, ¿no? Impuesto en un sentido, pues ya lo bautizamos y ya se volvió miembro y ya, ¿no? Pero el bautizo como tal, como hablamos ayer, como un segundo nacimiento, ¿no? Como segundo nacimiento no es algo lo que sucede para un bebé y como un acto inconsciente. Segundo nacimiento es un acto consciente, tiene que ser consciente, ¿no?
Por esto, eso del bautizo de los bebés es algo, más bien afiliación de miembros y no tanto un segundo nacimiento, ¿no? Ahora, bueno, por favor, estamos hablando ahora algo, uno como alguien que pertenece a otra tradición, hablando de otra tradición, ¿no? Y eso no es de ninguna manera por disminuir nada, ni por criticar, sino eso es un análisis que hacemos, porque así como en caso de mí, que ahora pertenezco a otra tradición, pues sí, también pertenecí a esta tradición. Y estoy explicando pues mi propia experiencia y las razones por las cuales yo nunca diría abandoné esta tradición, sino di el paso para adelante, ¿no? Fue un paso adelante. En el sentido, pues, de que yo no fui bautizado de bebé. ¿Por qué? Porque, bueno, nací en un país comunista y ahí la religión era como un poco reprimida, ¿no? Como decía el fundador famoso Marx, que eso es el opio, religión de opio para el pueblo, ¿no? Tenía todo su discurso en contra, un discurso bien pensado, bien plantado, ¿no? En contra de las religiones. Entonces yo nunca fui bautizado de bebé, sino cuando tenía 12 años. Y por insistencia propia, ¿no? De querer ser bautizado. Entonces fue un acto consciente, ¿no? Bueno, un poco de ese trasfondo para que entiendan también desde dónde lo hablo, ¿no? Significa para mí el cristianismo es parte de mi camino espiritual, porque fue un acto consciente, ¿no? Y fue en un momento justo en un país en donde se estaba gestionando una guerra civil en la cual muy poco después, ¿no? De 4 millones de gente, 100.000 se van a matar en 3 años, ¿no? Entre cristianos ortodoxos, entre cristianos católicos y entre musulmanes. Los más que murieron fueron los musulmanes y entre los otros todos, ¿no? Entonces yo manifesté este deseo y bueno, ahí por circunstancias, conocidos, etcétera, fuimos llevados a un monasterio. Y este monasterio es un monasterio de trapistas, se llaman monjes trapistas, que se llaman, ¿no? También, no sé, cistercenses de la observación estricta, así sería traducido, ¿no? De la observación estricta significa que eran bastante estrictos, eran monjes como muy enunciados, ¿no? Y bueno, con la persona que a mí me llevó, ¿no? Yo fui con mi madre, él tenía directo el contacto con el mayor de allá, el principal, que era muy viejito, más de 80 años. Y de hecho él ya no hacía estos servicios de bautizo ni nada, sino más estaba escribiendo y todo. Pero él me recibió y me preguntó, ¿cómo te llamas? Yo dije, Daniel. Es un lindo nombre. ¿Conoces la historia del profeta Daniel? Y yo había escuchado, ¿no? Entonces me empezó a hablar de la historia, ¿no? Y me dice, y Daniel era vegetariano. ¿Sabías? Y me explicó, ¿no? Como le querían que él coma, que él no quería comer de las cosas reales, sino él dijo, no, déjame comer sencillo. Y me dijo que Daniel era vegetariano. Y después me dijo, ¿no? El vegetarianismo es muy bueno, ¿no? Para la salud física y para la salud mental y espiritual, ¿no? Y termina, pues, de que ellos son vegetarianos, católicos, monjes, pero vegetarianos, ¿no? Entonces fue la persona que a mí me metió el vegetarianismo en la cabeza, a los 12 años, ¿no? Además, dijo, bueno, él me va a bautizar, dice, pero como mi padre es ortodoxo, cristiano, bautizado, y sus padres, mi abuelo, eran muy religiosos, pero después con el comunismo ellos como que se les olvidó todo eso, ¿no? Pero él dijo, como el padre es bautizado y es ortodoxo, entonces tenemos que preguntarle a él. No, él no me va a bautizar así, sino el padre tiene que decidir, ¿no? Si en esta iglesia
o que me llevan a la otra, o si quieren, dice, podemos traer también al sacerdote ortodoxo para acá, ¿no? Era muy amplio, ¿no? Entonces mi padre dijo, no importa cómo sea, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, yo fui bautizado en esa iglesia a los 12 años, ¿no? Y explícitamente, ¿no? Porque era una persona sabia, él sabía qué se estaba gestionando. Eso fue 2 años antes de la guerra civil. Entonces me dijo, no te estás volviendo parte de ninguna institución. Así me explicó, ¿no? Te estoy bautizando, ¿no?, en nombre de las enseñanzas, ¿no?, de Jesucristo, ¿no? Y no te estás volviendo parte de ninguna institución, porque muy poco después, ¿no?, un lado de mi familia estuvo de un lado, armado, y otro lado de mi familia materna estuvo de otro lado, armado. Iban uno contra el otro, ¿no? Y la única diferencia, pues, era ni siquiera en el nombre, ni siquiera en el color del piel, ni siquiera nada de eso. Hasta están leyendo la misma Biblia. Solo que una Biblia está escrita en letras latinas y otra Biblia está escrita en letras cirílicas. Y algunos nombres son diferentes, ¿no? Como en la latín, como aquí sería, por ejemplo, el Juan, ¿no? ¿No? Ahí es Josip y ahí es Jovan, ¿no? Ahí es Daniel y aquí es Danilo, ¿no? Pero son los mismos libros, es el mismo contenido, es lo mismo, la misma Biblia. Y se estaban peleando. Entonces, él sabiamente no quiso meterme en ese rollo. Previno y me dijo, bueno, eso es. Entonces ahí estaba yo, bautizado, sin volverme parte de ninguna iglesia, institución, con la idea plantada, ¿no?, de que el vegetarianismo es bueno. Y que después, yo no sé por qué, pero después de un tiempo, yo tenía 12 años y después a los 16, 17, un día desperté en la mañana y dije, ya no voy a comer más carne. Como si algo había adentro madurado de lo que había yo escuchado, porque eso sí se me quedó. Porque después uno con cualquiera que hablaba, nadie te decía que eso es bueno para la conciencia espiritual, el vegetarianismo. Al contrario, todos te decían cualquier otra cosa, ¿no? Puedes comer lo que quieres, no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale, ¿no? Y otros argumentos, ¿no? Pero bueno, entonces yo empecé a vivir de mi manera lo que era la fe, lo que era esta religión, lo que era esta creencia, ¿no? Y bueno, en el transcurso de esto, del camino y de la búsqueda, ¿no?, dónde está y cómo es mi relación con Dios, pues encontré también otros escritos, encontré el Bhagavad Gita, y ahí encontré como muy enfatizado eso del vegetarianismo, y me pareció muy bueno, ¿no? Y después encontré muy enfatizado también, ¿no?, de que Dios es amoroso, ¿no? Y esa idea, ¿no?, de que hay que tenerle miedo de Él, ¿no?, y la idea del eterno infierno y el cielo y todo, ¿no? Eso como que me atrajo mucho, ¿no? Naturalmente lo acepté y en ningún momento sentí que estoy abandonando mi camino anterior, sino más bien simplemente estaba profundizando. No tenía ningún problema cuando decían de la reencarnación, tenía todo el sentido. Hasta en la misma Biblia yo lo encontré en varias citas, varios lugares en donde hay una indicaciones, ¿no?, de que sí, ellos tenían también esa idea de la reencarnación. Entonces, cuando lo preguntan sobre Juan el bautizador, Bautista, Juan el Bautista, ¿no?, ¿quién es él? Uno de los, dice, del pasado, Isaías, el profeta del pasado que ha regresado, ¿no? Entonces, ¿de dónde puede salir esa idea, ¿no?, de que un profeta del pasado, después de cientos de años, puede regresar de nuevo? Significa, sí, había toda una idea, ¿no? O cuando preguntan por el niño ciego, ¿no?, ¿quién tiene la culpa? ¿No? ¿Los padres o el niño? Pues, ¿cuándo se pudo hacer de nacimiento ciego? ¿Cuándo se pudo haber hecho culpable para nacer ciego? Si todo empieza en un momento
del nacimiento físico, ¿no? Y otras, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente yo entraba en eso y sentí, bueno, eso es el camino, es simplemente una explicación un poco diferente, una explicación un poco más profunda de lo que es, ¿no? Y ahí empecé también, pues, a analizar y buscar e investigar cuál era un poco la historia, ¿no? del cristianismo institucionalizado, etcétera, ¿no? Y desde ahí, pues, estoy hablando. Por eso, ¿no? Quiero hacer ese punto. Me extendí y desvié un poco, el tiempo se está acabando, pero para demostrar desde dónde estamos hablando. Significa, eso no es solo una crítica a algo para decir, ¿no? Como en el país de donde vengo hay un dicho, dice, cada gitano glorifica a su caballo, ¿no? Así cada predicador glorifica a su creencia. En un sentido, no, lo que yo tengo, eso es la verdad y lo otro no es la verdad. No, para mí es el camino, ¿no? Y cierta análisis con la cual seguro muchos se pueden identificar también al ver de que, pues sí, como medio raro, ciertas cosas que han pasado en el transcurso de la historia y cómo todo el asunto de la fe quedó encerrado ahí, medio atrapado, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde ahí es esta perspectiva, ¿no? Significa, nosotros partimos culturalmente de donde nacimos, pues de esta idea, ¿no? cristiana en mayoría de los casos, ¿no? de un Dios, ¿no? Y de la manera como nos relacionamos y cuál es nuestra relación con este Dios. Ahí partimos. Ayer hablamos también un poco muy común y muy prominente dentro de esta presentación, es eso, ¿no? Del miedo, ¿no? Muy prominente eso de la culpa, ¿no? Que muchos, incluso después de muchos años de práctica, e incluso de tomar otros caminos, no pueden liberarse de esas ideas, que eso es como muy engranado dentro de nosotros, ¿no? Incluso dentro de los ateos es muy chistoso, ¿no? Nosotros somos ateos, nosotros no creemos en nada, ¿no? Pero tienen la misma actitud exclusiva, ¿no? fanática y sectaria, que es muy común para los religiosos, ¿no? Los religiosos es que eso es la única verdad, ¿no? Y todos los demás es mentira. Y ellos hacen lo mismo, tienen la misma mentalidad. ¿Y de dónde viene esa mentalidad? Porque no todos los científicos son así. Si uno va a científicos en otras partes del mundo, tienen totalmente otro acercamiento. Significa que tiene esa actitud dogmática que es muy típica a medio ambiente culturales cristianos, pero son ateos y no se dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí, ¿cuáles son esos elementos dentro de nosotros y cómo superarlos? Uno tiene que entender un poco de la historia, ¿no? De dónde viene y cómo viene todas esas influencias, digamos, cómo nuestra cultura se ha formado, ¿no? Y ahí es interesante esto, ¿no? Entonces, en esa historia, ¿no? del cristianismo, si vamos, digamos, al tiempo de Jesucristo, ¿no? Quien se diría, pues, es el fundador del cristianismo, pero él nunca fundó el cristianismo. Él nunca habló de esta palabra, ni sus más cercanos, en el momento con él estaba, ¿no? Sino más bien, no sabemos históricamente en dónde él apareció, ¿no? Él apareció en un medio ambiente cultural judío, ¿no? Él apareció en un momento en donde esta sociedad, ¿no? judía, que tenía esa creencia, ¿no? relacionada pues a su tradición abrámica monoteísta, ¿no? Ellos tenían la expectativa de un Mesías, ¿no? Y su expectativa fue mucho nutrida, muy nutrida y muy formada por la experiencia que tenían en el momento. Y eso era de un pueblo subyugado, ¿no? Subyugado significa que los romanos estaban ahí, los tenían subyugados, ¿no? Ellos se sentían limitados, ¿no? Ellos estaban en espera de que va a venir el Mesías que los va a liberar.
Esa es la situación geopolítica, ¿no?, y sociocultural de aquel tiempo en estas tierras, ¿no? Entonces, en ese tiempo aparece uno de ellos, ¿no?, y empieza a predicar y propagar, ¿no? Empieza a traer, ¿cómo dice el Evangelio? ¿Cómo se nota la palabra? El buen mensaje, el mensaje alegre, las buenas nuevas, ¿no? Empieza a traer las buenas nuevas, ¿no? Y empieza a hablar del reino de Dios, ¿no? Empieza a hablar, ¿no?, cómo todos pueden unirse, ¿no? Y obvio, pues en ese entorno, pues no todos lo entendían, ¿no? Hasta los más cercanos tenían diferentes comprensiones de quién es Él y qué está haciendo, ¿no? Algunos esperaban, pues, cuándo va a empezar la revolución, ¿no? Cuándo va a decir, no, saquen el machete, ¿no? ¿No? Algunos tenían esas expectativas, ¿no? Entonces, como todos tenían diferentes expectativas, todos lo comprendían también de diferentes maneras, ¿no? Pero Él siguió, ¿no?, propagando, significa con la voz, hablando, ¿no?, el mensaje, y la gente se sentía atraída y atraída. Conocemos la historia, ¿no? Y con algunos milagros, ¿no?, se acercaba más gente, ¿no? Entonces pasó la voz más, ¿no? Y con quienes Él chocó, ¿no?, pues Él chocó un poquito con los romanos, quienes tenían miedo, pues, de que esos judíos podrían hacer cualquier cosa, una revuelta política, pero con quienes más chocó fue con los propios judíos. Ellos son los que empezaron a tener miedo de Él, ¿no? Y lo culparon. ¿Cómo se llama eso cuando alguien es como ofensivo contra Dios, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Blasfemia. Blasfemia, ¿no? Que eso es blasfemia lo que Él está haciendo, ¿no? Él se está presentando como no sé qué, ¿no? Y bueno, sabemos esa historia, ¿no?, cómo termina eso, ¿no?, con su crucificación, ¿no? Y ahí, de hecho, empieza toda la historia del cristianismo como tal, ¿no?, que es una historia en los primeros años muy distinto de lo que hoy nosotros tenemos la idea que es, ¿no? La etapa del, ¿cómo lo llaman?, el cristianismo primitivo, lo dicen. Así se llama, el cristianismo primitivo, ¿no? Significa los primeros tiempos, ¿no?, después de que Jesús Cristo se fue de acá. ¿Cómo funciona esa comunidad? Eso es muy interesante, ¿no? ¿En qué se están ellos? ¿Alrededor de qué se están juntando y alrededor de qué se está dividiendo esa comunidad, ¿no? Porque evidentemente todos ellos, la mayoría en ese momento que estaban allá, eran judíos que habían aceptado su mensaje, ¿no? Pero ya cuando empezó llevarse este mensaje, obvio, llegaba el momento qué hacer y cómo hacer con la interacción con el mundo más amplio, ¿no? Entonces la original comunidad de los primeros fue en Jerusalén, donde se empezaron a juntar y organizar, ¿no? Y entre todos esos seguidores habían diferentes trasfondos, ¿no? Por un lado estaban los hebreos, judíos, y por otro lado estaban los helenistas, que también eran judíos, pero los unos hablaban hebreo, arameo, y los otros hablaban griego. Judíos los dos, pero diferentes idiomas, diferente trasfondo cultural y diferentes ideas de cómo manejar la comunidad y qué hacer. Su principal diferencia era qué hacer con los pobres. Se ve, los pobres son siempre la carga en una sociedad, ¿no? Entonces, aquel tiempo también ellos tenían diferentes ideas. ¿Qué hacer con los pobres, no? Ignorarlos o no ignorarlos, o levantarlos, o de qué manera, ¿no? Ahí se estaba ya dividiendo las modalidades, ¿no?, de la naturaleza y de la influencia cultural de donde venían. Entonces, todos eran judíos, todos eran
seguidores de Jesucristo, pero por su influencia cultural ya tenían roces y choques, ¿no? Y en base a esos roces y choques ya se empezaron a dividir, ¿no? Después no solo era la cuestión de administración, sino ya era la cuestión otra de la pureza y de la relación con las reglas religiosas, ¿no? Significa ahora nosotros como cristianos, ¿qué tanto debemos ser judíos y seguir la ley, la Torah judía, y qué tanto eso no aplica? Entonces dentro de la Torah muy central hay algunas cosas, y esas cosas son la comida, qué se come, cuándo se come, ¿no? Y eso es muy estricto. Entonces llegaron a hacer de que no podrían los unos cristianos y los otros comer en la misma mesa, porque tenían diferentes costumbres, porque los otros no podrían estar en la mesa en donde alguien tenía ciertas costumbres alimenticios. Y ahí otra vez empezó diferentes tipos de divisiones, ¿no? Peleas, ¿no? Teológicas, ¿no? Otro punto que era muy central, en donde se dividió esa original comunidad durante los años, ¿cómo se llama eso? Cuando cortan a los niños. ¿Cómo? Circuncisión. Eso, que es una parte del ritual judío obligatorio, ¿no? Entonces ya sobre eso es donde otra vez cambiaron todo. Pues decían, bueno, ya nosotros no tenemos que seguir eso, porque Jesucristo vino, Él trajo el mensaje universal, ¿no? Todos otros insistían, no, tenemos que cumplir, y otros que no tenemos que cumplir. ¿No? Y otra vez se empezaron a dividir, ¿no? Entonces vemos desde el pleno comienzo, lo que nosotros pensamos que es el cristianismo, de hecho son diferentes grupos que tienen totalmente diferentes ideas en primera instancia, pues relacionado a cómo seguir la ley del judaísmo. Entonces ya teníamos, ¿no?, los hebreos, los helenistas, los nuevos que habían aceptado el judaísmo primero, después se volvieron, ¿no?, como los proselitizados, ¿no?, los convertidos, ¿no?, todos diferentes culturas, ¿no? Y así de esta manera es como empezó este mensaje, ¿no?, a aplicarse. Un mensaje de valor universal, pero dividido en base a esas diferentes situaciones. Y así ¿no?, Jerusalén, Antioquía, ¿no?, de las primeras, ¿no?, Alejandría, comunidades, ¿no?, Cartago. Cartago es una de las primeras, ¿no?, creo que en Tunisia o algo hoy día, ¿eh? Es en Tunisia, ¿no?, la ciudad antigua de Cartago, que fue una fuerte de las primeras comunidades, ¿no? Entonces todos ellos existían, ¿no? Y en esos lugares pues se volvían prominentes, ¿no?, algunos teólogos, ¿no? Ya en la segunda generación, tercera generación, significa los que han tenido contacto directo, los apóstoles con Jesús, ¿no? Después los que han tenido contacto con alguien quien tuvo contacto, ¿no? Así se expandió en el Mediterráneo, en otras partes, ¿no? Se dice incluso a la India el cristianismo llegó antes que a Europa, ¿no? Dicen que el apóstol Tomás fue el que fue en la India. Aunque esas cosas un poco históricamente siempre hay opiniones y contraopiniones y todo, pero el hecho es de que sí, el cristianismo en la India, de dos épocas, significa de la antigua época apostólica, ¿no?, y después ya con la conquista que vinieron otros y se estableció 1500 años después, ¿no? Entonces uno va, yo estuve en un lugar en donde dicen que incluso llegó aterrizó, llegó del mar, el apóstol Tomás,
ahí dice que hay hasta un monumento, allá en Kerala, es eso, en el sur de la India, ¿no? Y hay algunas iglesias ahí que uno va, uno ve eso como mucho más parecido a los templos que a las iglesias que uno conoce, ¿no? Con sus guirnaldas que tienen, con los inciensos, flores y todo, ¿no? Pero son cristianos de esta época, ¿no? Significa muchos antes, ¿no? Que habían llegado hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí se expandió, ¿no? La influencia del cristianismo, ¿no? Pero en esa expansión, eso es muy importante de entender, ¿no? Hay dos aspectos, ¿no? Una es la misión, en donde los que llevan el mensaje piensan que están llevando un mensaje sobre el reino de Dios y que es para todos. Y otro es cristianización. Cristianización es como más bien como una cosa, un asunto, no de la misión, del mensaje, de llevar el mensaje alegre, sino más bien de una conquista cultural. Significa de cambiar la cultura local, ¿no? de imponer nuevas creencias, de imponer nuevos rituales, nuevas cosas, ¿no? Son dos cosas que van una con el otra, ¿no? Bueno, vamos a llegar a eso un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, significa esa primera comunidad con esas tantas diferencias, ¿no? Ellos tenían que encontrar una manera cómo actuar. Y más que todo, una pregunta era muy importante, ¿no? Si se puede o no se puede predicar a los no judíos. ¿No? Significa que había un gran grupo que estaba en contra de eso, ¿no? Porque no podrían estar en el mismo lugar con ellos. ¿Qué decir de comer con ellos? Entonces, ¿cómo vas a predicar a alguien con quien no puedes comer? ¿No? Algo lo que es muy interesante, que después se repite también, incluso hoy en el día en la India, nosotros, incluso practicantes de esta tradición, si vamos a ciertos lugares y pisamos un paso a la cocina, ellos tienen que sacar todo con estiércol de vaca, limpiar todo porque entró un occidental allá. Y muchos templos tampoco permiten a los occidentales, por el cuerpo occidental, entrar, como el templo de Jagannath, señor Jagannath en Puri y otros, ¿no? Algo igual, ¿no? ¿Y qué actitud es, ¿no?, de los judíos hacia los no judíos? Entonces, es algo muy fuerte, ¿no? Yo les conté el otro día, un amigo mío trabaja en Roma, en un hotel ahí en el céntrico, donde pasa mucha gente todo el año. Roma es muy turístico. Entonces un día alguien lo llama al cuarto. ¿Puedes subir, por favor? Él está atendiendo, ¿no? Bueno, subió, tercer piso. Y ahí estaba una persona sentada y dice, por favor, ¿me puedes sacar la cerveza del refri? Y dice, me parece raro, ¿no? Entonces se fue allá y le sacó la cerveza y lo llevó la cerveza. Pero quedó con la duda, ¿no? Me llama, deja subir al tercer piso para sacar la cerveza. Entonces le preguntó, aquí tengo una pregunta, dice, ¿tú no podrías sacar la cerveza? Dice, no. Dice, hoy es Shabbat. Shabbat quiere decir, ¿no?, es prohibido prender fuego. Es una de las prohibiciones, no prenden fuego. Y cuando uno abre el refri, entonces se prende la luz adentro y eso es considerado como prenderla a fuego. Y eso es pecaminoso. ¿Puedes tomar cerveza? ¿Ah? Bueno, independiente, cerveza se puede tomar. Entonces quedó pensando, amigo mío, Ramananda, y le pregunta, pero bueno, si eso es pecaminoso, entonces ¿por qué me estás ocupando a mí en actividad pecaminosa? Se lo preguntó, ¿no? Y le dijo, tú no eres humano. No eres humano. A la cara le dijo, tú no eres humano. Entonces dije, bueno, él es devoto, ¿no? Practicamos, ¿no? Trinada piso, dice, ¿no? Y se retiró, ¿no? Pero quedó con eso como muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es hoy.
Entonces imagínense 2000 años atrás, ¿no? Eso se llama, pero los judíos son goim. Goim son como los que no pertenecen prácticamente a la raza humana, los que no son judíos, ¿no? Entonces algunos de los seguidores de Jesucristo, cristianos por decirlo así, por su cultura, tenían esta actitud de que es imposible interactuar con los no judíos. Y pensaban, pues, no se puede comer con ellos, no se puede interactuar con ellos, no hay nada más allá. Nos quedamos aquí y seguimos con ese mensaje. En la India eso hoy en el día hay igual, ¿no? Se llaman los smartas, ¿no? Que dicen, ¿no?, que la verdad está solo encerrada en sus venas, ¿no?, y dentro de sus familias, ¿no?, dentro de sus castas o dentro de, ¿no? Hoy en el día. Lo mismo, misma idea, ¿no? Significa basado en consideraciones externas, rechazo hacia otro. Entonces eso era el gran dilema en el cristianismo, ¿no? Pero este dilema dice que sí se resolvió. En el año 48 después de Cristo había como un concilio de los apóstoles, en donde ellos vinieron, se sentaron y hablaron de todas esas diferencias y cómo resolver esto, ¿no? Y ahí dice que uno de los proponentes muy fuertes de la misión hacia los no creyentes o a los paganos y ¿no?, a los goims, ¿no?, era el Pablo, ¿no?, quien interesantemente él mismo anteriormente era uno que perseguía a los cristianos. Él era un fariseo y era en contra de los, ¿no?, se llamaba Saulus, ¿no? Pero después tuvo una visión, una epifanía, ¿no?, en donde Jesús le apareció y aceptó el cristianismo, y entonces él fue como movido con esa idea de que sí, debe haber una misión a todos, ¿no? Y bueno, eso se arregló en este concilio, que hay diferentes fuentes que hablan un poco de diferente manera, ¿no? Significa, hechos históricos son un poco difíciles de manejar en eso. Incluso en la misma Biblia, en dos partes, ¿no?, se habla de este evento, del concilio de los apóstoles, ¿no?, y se presentan las cosas un poco de diferente manera. Pero en conclusión es de que sí se abrió el cristianismo como tal a la idea de expandirse incluso a todos los demás, ¿no? Entonces es ahí donde empieza eso, la misión, y que se va, ¿no?, ya a Grecia, que se ya va a otras partes, ¿no?, que empieza también, pues no solo la misión, sino también la cristianización, lo que decimos antes. Pero bueno, eso es ya otra parte de la historia. Ahora ya pasó 1 hora y no queremos extenderlo mucho más. Yo pensaba que iba a llegar mucho más, pero igual siempre aparecen algunos detalles en el camino. Pero bueno, vamos a continuar mañana. Vamos a continuar mañana con esa historia, cómo se dio, que ya es como muy importante para nosotros para entender, ¿no? Más que todo aquí en Sudamérica, ¿no?, la manera como llegó y qué tipo de cristianismo llegó aquí. Lo que estamos hablando, 48 después de Cristo. ¿No? Aquí estamos hablando del 1500 años después lo que llegó aquí. Significa hubo una gestión de qué es el cristianismo de 1500 años, y esa historia, bueno, no vamos a poder entrar mucho al detalle, pero lo vamos a saltar un poco. Pero es interesante de entender, ¿no?, para ver qué tanto tiene eso que ver con el cristianismo, con Jesucristo. Pero bueno, eso lo vamos mañana.